¿Alguna vez se ha tenido esa sensación como si una voz muy adentro intentara decir algo, pero el ruido del día a día, el estrés, el trabajo, simplemente la ahogaran? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos justo en eso. Vamos a ver cómo pasar de simplemente gestionar o aguantar nuestras emociones a despertar una sabiduría interna que a lo mejor ni sabíamos que teníamos. Empezamos. A ver, seamos sinceros por un momento. Cuando sentimos ira, frustración o una profunda tristeza, ¿cuál es nuestra primera reacción? La mayoría de las veces entramos en modo lucha. El instinto nos dice, reprime esto, contrólalo, haz que desaparezca ya. Pero es una batalla agotadora y la verdad rara vez funciona. Así que la pregunta clave es, ¿y si la lucha en sí misma fuera el problema? ¿Y si hubiera una forma completamente diferente de abordar todo esto que sentimos? Aquí es donde todo hace clic. Es un cambio de perspectiva total. En lugar de pensar en controlar, que es una palabra que ya implica lucha, resistencia, pensemos en disolver. Disolver es un acto de aceptación. Ojo, no significa ignorar la emoción, para nada. Significa permitir que se integre, que se funda con nosotros hasta que pierda ese poder que tiene para hacernos daño. Para que se entienda mejor, pensemos en una emoción difícil como si fuera un terrón de azúcar. Si intentamos morderlo y masticarlo, es duro, es desagradable, no funciona. Pero ¿qué pasa si lo echamos en un vaso de agua? Pues que se disuelve, se integra, se convierte en parte del todo y de hecho lo transforma. De esa misma manera, una emoción puede fundirse con nuestra conciencia en vez de ser un bloque de piedra contra el que nos damos golpes una y otra vez. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo sabemos si estamos avanzando en este camino? ¿Cómo se mide esto? Pues resulta que hay una medida sorprendentemente simple: el tiempo. Concretamente el tiempo que pasa entre que tenemos una reacción emocional y el momento en que nos damos cuenta y asumimos la responsabilidad. Vamos a verlo con este ejemplo que es muy claro. Imaginemos que uno explota en una discusión y hiere a alguien con sus palabras. Al principio a lo mejor tarda 3 días en darse cuenta del error y pedir perdón. 3 días dándole vueltas. A medida que la conciencia aumenta, ese tiempo se acorta. Pasa a ser un día. Luego se llega a un punto en que se es capaz de rectificar en el mismo día. Y el paso final, el ideal, es llegar a un punto donde la conciencia es tan inmediata que la explosión ni siquiera llega a ocurrir. La gestión es instantánea. El objetivo al final no es reaccionar mejor, sino alcanzar una calma interior donde esa reacción ya no es ni necesaria. Y esto nos lleva a un punto clave, ¿no? Pensemos en la educación que recibimos. Nos enseñan sobre el mundo exterior, matemáticas, lengua, historia, cosas súper útiles. Pero ¿qué pasa con nuestro mapa interno? Rara vez nos enseñan a responder las preguntas más fundamentales. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Por qué reacciono de esta manera? Todo ese conocimiento tan vital se queda fuera del aula. Y es aquí donde entra en juego este concepto, el cuerpo intuitivo. Algunas tradiciones muy antiguas, como el yoga, hablan de que tenemos varias capas, como una cebolla. Pues bien, más allá del cuerpo físico que tocamos y la mente racional que no para de pensar, existe este cuarto cuerpo. Es el hogar de la psique, del alma, un lugar que no funciona con la lógica de si pasa esto, entonces lo otro. No, este lugar no racionaliza, simplemente sabe. Es en esencia nuestra intuición. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? La intuición no es algo que nos visita de vez en cuando. Es un susurro constante. Siempre está ahí, hablándonos. Así que la pregunta no es si existe, sino si de verdad estamos prestando atención. Hay una historia de alguien que durante 10 años, 10, sintió un impulso inexplicable de mudarse a Escocia. La mente racional, claro, lo descartaba una y otra vez, pero cuando finalmente se atrevió a hacerle caso, su vida encajó de una forma que nunca habría imaginado. Su intuición ya lo sabía, llevaba una década intentando decírselo. Pero, a ver, si siempre nos está hablando, ¿por qué es tan difícil escucharla? Pues el principal obstáculo, y esto es muy importante, es nuestra propia mente. El ego, el juicio constante, el análisis sin fin de todo eso crea un ruido ensordecedor que ahoga por completo esa voz sutil. Es como intentar escuchar un susurro en la primera fila de un concierto de rock. Sencillamente es imposible. Entonces, ¿cómo le subimos el volumen a esa voz interior? Bueno, no se trata de pulsar un interruptor y ya está. Es un proceso mucho más orgánico. Imaginemos que nuestra conciencia está formada por millones de células. Cuando prestamos atención a un pequeño impulso intuitivo, a esa corazonada, es como si una de esas células se iluminara. Y esa luz es suficiente para despertar a la célula de al lado, y esa a la siguiente. Es una reacción en cadena que, con tiempo y práctica, puede llegar a iluminar todo nuestro ser por dentro. Bien, pues pasemos de la teoría a la práctica. ¿Cómo se empieza? ¿Cuál es el primer paso? Pues es aprender a percibir el mundo con algo más que nuestros 5 sentidos. Se trata de abrirse a un nivel de percepción mucho más sutil, de empezar a captar toda esa información que no se ve ni se oye, pero que sin duda se siente.
Mirad, aquí tenemos un ejercicio muy simple pero muy potente para empezar a entrenar este músculo intuitivo. La próxima vez que hablemos con alguien de confianza, un amigo, la pareja, un familiar, el reto es escuchar de una forma completamente nueva. Es decir, dejar de lado por un momento el juicio y el análisis mental. Simplemente percibir. ¿Qué hay más allá de las palabras que está diciendo? Y sobre todo, ¿qué sensaciones despierta esa conversación en nuestro propio cuerpo? ¿Y qué significa exactamente percibir más allá? Pues no es solo quedarse con el contenido de las palabras, sino con la vibración de su voz. Es preguntarse qué aroma emocional desprende esta persona. A veces, la tristeza puede sentirse como el olor a tierra mojada, la ansiedad como algo ácido, como un limón. ¿Qué sensación física provoca su presencia en nuestro cuerpo? Se trata, en definitiva, de aprender a leer toda esa información no verbal que siempre, siempre está ahí. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Es evidente que este camino requiere práctica y también valentía, pero vale la pena pararse a imaginar qué cambiaría en nuestras vidas si realmente aprendiéramos a escuchar y, sobre todo, a confiar en esa profunda sabiduría interior. ¿Qué decisiones se tomarían de otra manera? ¿Qué nuevos caminos se podrían abrir? La respuesta, claro está, reside en el interior de cada persona.